Amados hermanos, damos la bienvenida a las transmisiones del servicio de adoración de la Iglesia Bíblica Gracia Soberana en el Día del Señor. Somos una comunidad de creyentes salvados solamente por gracia que vivimos para la gloria de Dios, haciendo de la sola Escritura nuestra regla de fe y de conducta. Y en medio en este tiempo especial, un gran privilegio que tenemos de poder escuchar y adorar juntos la palabra de Dios. Juntos en nuestros hogares, donde nuestros hogares, cada templo y nuestras familias son nuestras iglesias. Vamos a compartir la palabra del Señor junto a mi esposa. Amén. En Jeremías 17, capítulo 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová, en cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Amén. Amén. Bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de poder encontrarnos delante de tu presencia. En este día, Señor, tú hablarás a nuestras vidas, utiliza a nuestro pastor a través de la adoración, a través de la predicación de su palabra. Y lo más importante, Señor, mira nuestra necesidad para que tu palabra en este momento pueda entregar el alimento correspondiente a nuestras vidas. Bendícenos a la distancia en nuestros hogares, con nuestra familia, y te rogamos que tu presencia permanezca con nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, mi amado y buen Salvador. Amén. Amén. Quedan todos invitados a poder compartir la palabra y adorar todos juntos. Amén. Thank you.
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Palabra del Señor. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón.
buenos días, querida iglesia, amada familia. Qué gozo es poder estar nuevamente en la presencia del Señor, de alguna u otra manera reunidos en torno a su palabra, para poder ir nuevamente hoy a escuchar del Señor una voz que nos dé luz y dirección. Vamos a leer juntos el Salmo 42, este querido salmo que más de alguna ocasión ha bendecido nuestras vidas, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Oremos al Señor. Amado Padre, nos presentamos delante de ti, Señor, y ante tu palabra venimos. Y nos gozamos, Padre, porque tú nos hablas, porque tú nos conoces, porque nuestra realidad para ti no es ajena, porque, Señor, tú no eres indiferente a nuestra condición, a nuestras limitaciones y nuestra fragilidad. Hoy pedimos, Señor, que tú nos des luz, que tú, Señor, guíes nuestros corazones y nos dirijas en todo este tiempo que estaremos escuchándote, para que luego, mi Señor, vivamos nuestra vida y discernamos las cosas de tal forma en que podamos glorificarte y ser edificados. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No hay persona en este mundo que no haya experimentado alguna vez algún periodo de desaliento. Y dado que Dios, hermano, no solo quiso crearnos con un cuerpo físico, sino que también nos dio pensamientos y nos dio emociones, y dado también como consecuencia de la caída, en más de alguna ocasión, estas emociones experimentarán o nos llevarán a un estado de tristeza y de oscuridad en nuestra vida. El creyente tampoco está libre de vivir esos periodos que de alguna forma se conocen también como la oscura noche del alma, en que, gatillado por diferentes circunstancias, el corazón del Hijo de Dios se abate hasta la tristeza. Cuando este mal irrumpe y afecta nuestra paz, los días se hacen lentos, se hacen agotadores, las lágrimas se convierten en nuestro alimento cotidiano y comienza de una manera tan imperceptible, tan despacio, que ni siquiera nos podemos dar cuenta cuando ya ha acorralado nuestras vidas y no podemos salir de allí. Hermanos, nos hemos hundido en una pena, no podemos ver la luz, no sentimos gozo, y sin duda la sensación más notoria que experimenta el hombre que viva en esta circunstancia, el hombre de Dios, es una sensación de abandono y de olvido de parte de Dios. Soledad, solo, se siente solo, y eso le provoca un gran dolor. El Señor, hermanos, permite cosas como esta. De una u otra manera, nosotros debemos aprender a discernirlas para poder sobrellevarlas y entenderlas desde el ángulo de las Escrituras. Nosotros pudiésemos preguntarnos cómo una persona de fe puede llegar a sentir tal abandono, cómo alguien que conoce el Evangelio, cómo alguien que ha disfrutado de la fe, de la comunión, de la paz y el perdón, en algún momento cae en este foso de la tristeza espiritual, donde se hace difícil vivir la vida de fe, hermanos, por un estado de melancolía y soledad. Hay muchos creyentes que están experimentando hoy en este momento estas circunstancias, de este estado de depresión espiritual. Las Escrituras, hermanos, no niegan esta realidad. No poco nos dicen de que no es algo real en los creyentes, hermanos. La Biblia está llena de historias en que prominentes hijos de Dios han pasado por estos estados de tristeza. El libro de los Salmos, sin duda, puede ayudarnos mucho, porque el libro de los Salmos es un libro inspirado, lleno de oraciones y de canciones de Israel, donde se van plasmando las experiencias espirituales del pueblo en la presencia del Señor. Allí se va desnudando el alma de los hombres. Ellos hablan de sus alegrías, le dan voz a sus pensamientos, dejan
dan a conocer sus emociones, ellos hablan de alegría, de tristezas y de una manera poética pero real. Las experiencias espirituales de Israel son puestas de una forma tal en que nosotros podemos adorar y aprender al Señor a través de ellos. El salmo que hemos leído es identificado como un masquil. ¿Qué significa esto? Significa que es un salmo de instrucción, es un salmo de enseñanza que fue escrito con el fin de que fuera entonado en público para que los que concurrían al templo mientras adoraban al Señor pudiesen aprender, y en este caso aprender a cómo luchar contra el desánimo, cómo vencer esa instancia tan angustiante que viene sobre el Hijo de Dios. Recordemos también que Coré fue un hombre que fue promotor de una rebelión contra Moisés y Aarón, y en el libro de Números capítulo 26, versos 9 al 11, Dios lo castiga y lo enjuicia, lo ejecuta de una manera tremenda y terrible. Pero en cambio sus hijos fueron librados de ese juicio, y siglos más tarde lo vemos a ellos como los encargados de la alabanza dentro del templo. Ellos son sacerdotes que están para dirigir las canciones y los salmos que se cantan al interior del templo. Ellos escribieron este salmo y escribieron una serie de salmos dentro de esta sección del libro que muchos dicen de que es como en la historia de Israel, aquella parte que tiene que ver con el éxodo del pueblo de Israel. Y eso nos puede ayudar, hermanos, a poder entender la razón del dolor que está experimentando el varón que está escribiendo, hermanos. Él está experimentando distanciamiento, está experimentando lejanía. Y eso, hermanos, es lo que nosotros vemos que ocurre en el libro en los periodos del Éxodo, hermanos. Allí se puede ver la aflicción que provoca de la debilidad espiritual en aquel que está escribiendo, y sin duda también es la raíz de quizás del dolor y la angustia que muchos creyentes hoy también están experimentando. Hermanos, aquí leemos constantemente de que él expresa su dolor y lo trata de mostrar de una manera gráfica, diciendo, por ejemplo, de que sus lágrimas fueron su pan de día y de noche, y además también él habla en cierta forma constantemente acerca de por qué ha sido olvidado por Dios, por qué Dios se alejó de él, y también dice de que sus enemigos están constantemente enrostrándole la realidad, o le están diciendo de que Dios se alejó. ¿Dónde está tu Dios?, le dicen constantemente. Hermanos, estos escritos fueron hechos para despertar, expresar y moldear la vida emocional del pueblo de Dios. Las poesías y las canciones existen porque también existen los pensamientos y las emociones, y nuestras emociones son también importantes para Dios. A Dios le importa lo que sentimos, a Dios le importa los pensamientos que cruzan por nuestra mente, a Dios le importa, y por eso nos habla hoy. Y por eso, hermanos, el Señor no es ajeno a la realidad de que habrán ocasiones en nuestras vidas en que estaremos pasando periodos de oscuridad y de tristeza, hermanos, y sin duda aquellas cosas vienen sobre el creyente porque Dios las permite. ¿Y Dios las permite para qué? Hermanos, sin duda, todo aquello que nos fuerce a buscar a Dios, todo aquello que provoque en nosotros hambre y sed de Dios, siempre será una bendición. Y tal vez Dios quiera tener un encuentro con nosotros allí en el abatimiento. Tal vez Él quiera mostrarnos los deleites de su presencia allí donde quizás estamos llorando, porque no hay nada más hermoso que en medio del dolor, en medio de la tristeza, ser consolados. Y algo que tenemos que agradecer es de que esta misma enseñanza que se daba en el templo es algo que también aplica para nuestras vidas hoy. Hoy, si estamos viviendo tiempos de aflicción y de tristeza, hoy si nuestro corazón está abatido, vayamos a las Escrituras y busquemos allí el sendero que nos llevará al descanso y al reposo, porque es posible pasar del abatimiento a la esperanza. Es posible, hermanos, salir de la tristeza y volver a la alegría. Es posible, hermanos, que el corazón vuelva a sentirse otra vez satisfecho y pleno en Dios. Lo primero que encontramos desde el verso 1 al 5 es la descripción de un pasado perdido que provoca mucho dolor al hombre que está escribiendo. El salmista comienza mostrando cuál es su estado actual. Y él, cuando se describe a sí mismo, se describe como un siervo que se está muriendo de sed, está desesperado, y esa desesperación es
por Dios. El agua que calma su sed es Dios. El verso 2 dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Hermanos, cuando alguien ha experimentado el gozo de la comunión con Dios, nunca estará satisfecho sin esa comunión. No hay una fuente aparte de Dios que pueda provocar un deleite mayor y que pueda reemplazar en el verdadero creyente aquel gozo que viene del estar en comunión con Dios. Luego él sigue diciendo, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El alma del hombre nunca estará satisfecha si no vuelve a Dios, si no está cerca de Dios. Todo lo que el hombre construya lejos de Dios en algún momento va a sucumbir y su corazón va a volver a la insatisfacción y va a volver a la tristeza, hermanos. Y él se pregunta, ¿cuándo vendré? ¿Cuándo me presentaré delante de Dios? Otra traducción nos ofrece una hermosa forma de entender este texto cuando leemos también en esta oración. ¿Cuándo vendré y veré el rostro de Dios? La expresión el rostro de Dios, hermanos, es una forma de describir el favor de Dios. Es una forma de describir, hermanos, el amor de Dios por sus hijos. Y sin duda, hermanos, basta con que Dios dirija su mirada hacia alguien, hermano, y esa mirada de favor para aquellos a los cuales el Señor está mirando, sin duda puede convertir cualquier cosa en gozo. El desierto lo puede hacer florecer y el corazón abatido le puede dar gozo que no se termine. El salmista está experimentando aquí ausencia de Dios. Él añora un pasado en que podía estar en su presencia, que lo pudo haber alejado de esas circunstancias. El verso 6 nos dice algo que nos puede dar luz en torno al cómo llegó a este estado. Él dice acá, Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Misar. Los sacerdotes tenían que estar en Jerusalén, tenían que estar en el templo. Pero en cambio él dice que él se acuerda de Dios desde un sector geográfico de Israel que está extremadamente lejos de Jerusalén. Está hablando de las tierras que están al norte de Israel, la tierra de Jordán y de los hermonitas, en el monte de Misar. Geográficamente están ubicados en el norte de la tierra. Por lo tanto, está muy lejos físicamente del templo. Y para que algo así hubiese llegado a ocurrir es porque circunstancias trágicas tienen que haberse presentado. Posiblemente una deportación, un traslado forzoso, un alejamiento, porque quizás tuvieron que huir de la tierra donde él tenía toda la fuente de su deleite. La desazón de su corazón es descrita con expresiones como, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. En el verso 4, él recuerda sus experiencias allá en la casa de Dios junto al pueblo de Dios. Él mismo había sido un activo hombre de Dios que dirigía a sus hermanos en la adoración. Y tales recuerdos aumentan su nostalgia. Él añora ese pasado donde tenía el gozo de ser parte de la adoración, en comunión junto al pueblo. En ese ambiente experimentaba él un deleite, un gozo, una alegría que llenaba todo su ser. Ahora eso que lo deleitaba no lo tiene. Y eso hace que su dolor sea aún mucho más agudo. Y note usted cómo el salmista aquí une el pensamiento de la presencia de Dios con la comunión con el pueblo de Dios. O sea, la presencia de Dios y el pueblo de Dios estarán siempre unidos. Y su gozo es tanto estar en la presencia de Dios como estar en compañía de sus hermanos. Por lo tanto, queridos hermanos, esto a nosotros nos ayuda a pensar en qué es lo que ha sido lo más doloroso de este tiempo de distanciamiento que hemos tenido que enfrentar como iglesia. Sin duda, si usted le pregunta a cualquier hermano, es este cierre forzoso de los templos, donde no hemos podido estar juntos adorando al Señor. Hermanos, sin duda, eso ha sido una de las cosas que más tristeza ha provocado. El no poder congregarnos, sin duda, o quizás para el mundo y para el gobierno, para los que dirigen nuestros países, esto es algo de lo menos esencial que pueda haber. Es algo de lo menos trascendente que pueda haber. Pero si nosotros vemos las cosas desde la perspectiva de Dios, sin duda, el congregarse, el adorar junto, el cantar junto es algo esencial. El creyente necesita, el hombre necesita, todos necesitan, no solamente los creyentes, todos necesitan de Dios. Todo el mundo necesita escuchar palabras de Dios. Todo el mundo necesita adorar a Dios porque ese es el propósito de su vida. Y mientras no lo esté haciendo, no estará viviendo según el propósito de su vida. Hermanos, el Señor nos ayude y nos dé sabiduría, porque pareciera de que se alejan las posibilidades de volver a reunirnos, pero de una u otra forma nosotros confiamos en Dios y sabemos que en algún momento vamos a tener que plantearnos frente a estas cosas de acuerdo a las Escrituras, como los hombres de Dios allá en el libro de los Hechos, cuando dijeron, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. El Señor nos dé valor, porque sin duda, hermanos, el estar junto adorando al Señor es algo necesario. Ahora muchas preguntas pueden aparecer.
Dios permite tiempos de desierto espiritual. Dios permite tiempos de opresión. ¿Qué propósitos puede tener Dios en que sus hijos se sientan separados de Él? ¿Es pecado la depresión? ¿Es pecado el desánimo, sentirse triste? Sí, hermanos, el Señor nos ayude, porque sin duda más de alguna vez nosotros oímos que el que estaba pasando tiempos de angustia espiritual era porque estaba en pecado o estaba casi poseído. Pero la verdad, queridos hermanos, es de que el Señor tiene propósitos sabios, aún inclusive en estos periodos de vida. Hermanos, esto pareciera que fuera más difícil que sobrellevar una enfermedad en el cuerpo, pero además se agrega, hermanos, de que el enemigo es un oportunista que en medio de momentos como estos se ensaña con el creyente haciendo preguntas hirientes como, por ejemplo, ¿dónde está tu Dios? Pero hermanos, la batalla por el pasado perdido se da a través de la esperanza de un Dios fiel en el presente. El Salmo 62, verso 5 dice: alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Y en el verso 5, hermanos, el hombre responde a esas inquietudes y esas angustias y esa nostalgia que está dañando y rasguñando su corazón. Él, hermanos, hace callar sus pensamientos para hablar a su corazón de que su Dios es fuerte y poderoso y que de Él viene su esperanza. Hermanos, hay razones para estar abatidos por un pasado que se fue, pero cuando tienes a un Dios vivo y veraz en el presente, puedes esperar en Dios, hermanos. Él no ha cortado la comunión, aunque tú no lo puedas ver ni lo puedas sentir, hermanos. Y Él dice acá en el verso 5: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y cuando dicen aún he de alabarle, hermano, lo dice aún en medio de las circunstancias en que el corazón no vea más que distancia y los oídos no oigan más que una mezcla entre silencio y palabras de duda. Ten una certeza de seguir adorando, porque Dios sigue estando cercano a todos aquellos que le buscan. Y esto nos abre, hermanos, la entrada a la segunda parte de este salmo, que va desde el verso 6 al 8 y que se trata de la descripción de un presente de aflicción. El presente del salmista es difícil y en esta opresión su respuesta es la oración. ¿Qué hace el salmista cuando se siente así, angustiado, diciendo: mis lágrimas son mi pan de día y de noche? El verso 6 dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti. La respuesta es la oración. Él va a la oración y se dirige a Dios para contarle su situación. Él habla del estado de su alma. Él le dice: mi alma está abatida. La palabra abatida se traduce de una palabra que significa sentarse en el suelo, como alguien que está de luto, como alguien que está de duelo. Hermanos, Él no guarda sus pensamientos delante de Dios. Él no guarda sus quejas. Él, hermano, no las esconde, porque es imposible esconder esas cosas delante del Señor. Él las lleva en oración delante de su Dios. Entonces, si nosotros queremos vencer, hermanos, estos periodos de tristeza espiritual, ¿qué tenemos que hacer? Llevárselos al Señor en oración y ponerlo ante sus pies con toda honestidad. No podemos engañar al Señor. Quizás podemos parecer fuertes delante de los demás, pero la debilidad y esa angustia que consume el corazón no pasa desapercibida delante de Dios. Y un corazón, hermanos, honesto los trae. El salmista dice: y pone todos sus pensamientos delante del Señor. Hermanos, con casi cero presencia de pudor, Él viene y le dice al Señor lo que está ocurriendo en su interior. Hermanos, así se entiende de que Él, cómo se pelean estas batallas contra estos estados espirituales. Hermano, lo hace orando y acordándose de Dios, poniendo en su memoria a su Dios. Y aún en medio del exilio, Él manifiesta una fe personal en Dios, hermanos. Y dice: me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Hermanos, Él ve a Dios como algo propio, como algo que es suyo. Aunque quizás no tenga respuestas, Él sigue esperando en su Dios, porque Él conoce quién es su Dios y sabe de que Él vendrá siempre su ayuda. Y si nosotros vamos al verso 7, Él logra distinguir en la oración de dónde viene su dolor, qué provoca su tristeza. El verso 7 dice: un abismo llama al otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿A quién le está hablando Él? En el verso 6 dice de que se acordó de Dios y le está hablando a Dios. Y acá en el verso 7 está diciendo de que tus ondas y tus olas, o sea, las ondas y las olas que vienen sobre Él y que han sido como un aluvión que le arrastra, que le hiere, que le golpea, ¿vienen de dónde? ¿Del diablo?
del mundo, vienen de Dios. Dios los permite. Y eso es importante, hermanos, que nosotros sepamos discernir las cosas de esta manera, hermanos. Dios permite el quebranto del alma. Sí, hermanos, de hecho, de Él viene el quebrantamiento. Cuando Él dice, de esta manera está reconociendo de que esto que está viviendo es voluntad de Dios que pase. Y quizás esto pueda resultarnos difícil de procesar, difícil de entender, porque nosotros quizás pudiésemos creer de que Dios siempre está para darnos alegrías acá, ¿cierto? Para llenarnos de sensaciones placenteras. Pero, hermanos, Dios nos está mostrando de que inclusive ese abatimiento, es el causante, Él lo permite, porque Él tiene un propósito que lograr a través de aquello, hermanos. Pero también así como Dios permite las ondas y las olas que han pasado sobre el salmista, en el verso 8 nosotros seguimos leyendo, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Hermanos, Él dice también, así como tus olas y tus ondas han pasado sobre mí, Él también reconoce, pero de día mandará Jehová su misericordia. Él se aferra a la soberanía de Dios. Él se aferra, hermanos, a la verdad de que Dios es rey sobre todo tiempo y circunstancia, de que Él gobierna todas las cosas, hermanos. Y esa soberanía de Dios en medio de su presente turbulento es algo real. Tanto el dolor que está viviendo como el alivio futuro que vendrá de Dios. Él los reconoce como una expresión de soberanía divina, hermanos, y mientras su tabla que le mantiene a flote en esa batalla del sobrellevar de Dios la opresión y esperar de Dios la bendición, mientras la bendición llega, Él se aferra con fuerzas a una tabla que le mantiene a flote. Y esta es, hermanos, la oración y la alabanza. Dice acá en el verso 8, y de noche tu cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Él espera, dice el verso 8, que el Dios mandará su misericordia. En un tiempo futuro Él va a mandar la misericordia, pero mientras las olas vienen, mientras, hermanos, las ondas pasan por sobre Él, Él se aferra de la canción hacia el Señor. Él canta de que Él estará con Él y ora al Dios que es el Dios de su vida. Bendito sea el Señor. Aquí hay una combinación poderosa entre la teología, entre el conocer a Dios y conocer la revelación de Dios y el ejercicio de la vida espiritual, de la oración y de la alabanza. Saber que tenemos un Dios soberano que está al tanto de todo lo que nos ocurre y que permite todo lo que nos está pasando, sea de alegría o de quebranto, es al final de todo la instancia mayor, más grande, más alta de cualquier consuelo que nosotros podamos buscar. Saber que Dios es soberano es nuestra gran consolación. ¿Y por qué? Porque al saber de que las cosas vienen de Dios, nosotros, aunque no entendamos el por qué estamos pasando lo que estamos pasando, sabemos quién es nuestro Dios. Sabemos que nuestro Dios es bueno, sabemos que nuestro Dios es justo, sabemos que nuestro Dios es perfecto y por lo tanto estas cosas que han venido sobre nosotros también serán buenas, justas y perfectas porque vienen de Dios, aunque nosotros no la entendamos. Y mientras no la entendamos, ¿qué podemos hacer? Cantar y orar. Cantar y orar. Y mientras llega la mañana de nuestro consuelo, cantemos sus canciones y oremos a nuestro Dios, al Dios de nuestra vida. En el verso 8, el salmista al reaccionar se anima a cantar y canta no solo una canción para alegrarse, sino para recordarse de que su Dios está con él. De noche tu cántico estará conmigo. Y luego ora pidiendo que no que las cosas cambien, no ora pidiendo que las circunstancias evolucionen para bien, sino que para hacer reposar su alma mientras dura la espera. Hermanos, porque la oración siempre será por causa nuestra, no por causa de Dios. Dios, hermanos, no necesita oraciones como nosotros las necesitamos. Hermanos, Dios no necesita de nosotros como nosotros le necesitamos a Él. La oración Dios la dejó, no para que nosotros movamos su voluntad, sino para que nosotros podamos encontrar descanso mientras su voluntad se cumple en nuestras vidas. Hermanos, y eso es maravilloso porque mientras espera la bendición, Él espera en Dios y el esperar en Dios nunca será algo en inactividad. Él mientras espera a Dios, en Dios lo hace cantando, lo hace orando, canta acerca de su fe y busca su rostro en oración. Hermanos, esto implica ser intenso, ser intencional, tenerle el propósito y ejercitar y dar la batalla constante y permanente de esta manera. El presente difícil se combate con los medios de adoración que tenemos. Justamente esos medios que nosotros abandonamos cuando pasamos tiempo de tristeza. Porque sin duda una de las cosas que más fácil nos resulta dejar en medio de la angustia es el orar y el cantar. Que es simple y elemental.
pero son las fuentes de donde fluye el agua que sacia la sed del alma y son los pilares que sostienen el espíritu en medio de la tormenta. Amados, tenemos un Dios soberano que hace todas las cosas sin necesidad de pedirnos permiso. Él no nos va a pedir nunca permiso y lo más probable es que tampoco nunca nos dé explicaciones. Pero ese Dios es el Dios a quien podemos acercarnos confiadamente por la gracia del Señor en los tiempos de abatimiento. Quizás no nos dará explicaciones, pero sí nos dará consuelo, sí nos dará fortaleza. Y esto nos permite ya entrar en nuestra tercera parte de este salmo, que va del verso 9 al 11 y que nos muestra este proceso del abatimiento a la esperanza. Si nosotros continuamos leyendo, hermanos, el verso 9 presenta una dualidad que existe constantemente en el Hijo de Dios. Dice así: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Pero como si recién estaba orando, estaba cantando en el verso 8, recién estaba, pareciera que recuperándose en el verso 8, y en el verso 9 otra vez lo encontramos abatido, experimentando una terrible lucha en su corazón. Hermano, esto nos muestra de que la batalla contra el desánimo nunca será fácil. Nunca será fácil de superar el abatimiento. Nunca será algo que se solucione con una dipirona o con un medicamento, así que uno lo saque, lo beba, que lo tome con un poco de agua y se solucione. Hermano, el abatimiento no se soluciona con 3 canciones y 2 oraciones. Es algo que tenemos que ser constantes, que tenemos que ser permanentes, perseverantes en la batalla. Hermanos, el Señor nos ayuda. En el verso 9 leemos: roca mía. Parece una expresión de alabanza, pero que va acompañada de una pregunta contradictoria. ¿Por qué te has olvidado de mí? Y aquí podemos ver el conflicto que existe entre la fe y la realidad. Él sabe de que su Dios es su roca. Él sabe de que su Dios es fuerte. Él sabe de que su Dios es seguro. Él sabe de que Dios permanece, pero en la realidad cotidiana él percibe de que Dios le olvidó. Percibe de que Dios ya no se acuerda de su nombre. ¿Alguna vez has tenido esa sensación, hermano? Esa batalla en tu interior donde no concuerda lo que sabes y lo que crees con lo que estás viviendo. Bueno, hermano, aquí hay buenas noticias, no eres el primero. Bienvenido al club de los que luchamos todos los días contra esto. Y la frase vuelve en el verso 10 que describe nuevamente a sus enemigos enrostrándole de que su fe es en vano. El verso 10 dice: como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Hermanos, el dolor es intenso, es un dolor que hiere sus huesos, un dolor intenso como una espada pesada y filosa que traspasa la carne y llega a quebrar los huesos. Hermanos, sin duda un dolor muy intenso le provoca el oír lo que pareciera razonable cuestionamiento de sus enemigos que le dicen: ¿dónde está tu Dios? Se supone que eres un creyente, se supone que tu vida debiese ser plena, se supone que debieses estar satisfecho, se supone de que nada debiera faltarte, mucho menos el gozo, pero mira cómo estás. ¿Dónde está tu Dios entonces? ¿Tu Dios es real? ¿Tu Dios existe? ¿Tu Dios te conoce? ¿Por qué estás así si eres un creyente? Amados hermanos, el dolor en el alma será mayor dependiendo de las voces que escuchemos, dependiendo de las voces a las que le decidamos prestar atención. Hermanos, hay muchas voces a nuestro alrededor, pero nosotros, hermanos, podemos discernir a quién prestar oído y a quién no. Cuando estamos en soledad y nuestro espíritu está débil, vendrán muchas voces de nuestro alrededor que harán más intenso el abatimiento, hermano, pero podemos contrarrestar el ataque espiritual del demonio oportunista. Pero al irrumpir en los enemigos, hermanos, el salmista nos dice de que hacen oír la verdad terrible de sentirse abandonado. El lamento de la confianza viene, hermanos, cuando nosotros luchamos contra esas voces confiando en la voz de Dios. De todas las voces que existen, hay una que es mayor. De todo el ruido que pueda haber en este mundo, hay una canción que se sobrepone a todas y es la voz de nuestro Señor. Allí, hermanos, Él da la batalla. Él, hermanos, se determina a seguir luchando. Y en el verso 11, Él responde con las mismas palabras que nosotros leímos en el verso 5.
Es como el centro y el final del Salmo están descansando en esta expresión que se repite, que es una maravillosa declaración de confianza y de esperanza en el Señor. Hermano, se repite este estribillo, era como el coro de la canción, hermano, como la parte más pegajosa de la canción, y que tiene el fin justamente de mostrarnos la herramienta principal que disponemos para luchar y vencer en estas circunstancias. En el Salmo, inclusive, hermano, esta misma expresión continúa a través del Salmo 43, y por lo tanto es la gran enseñanza de esta canción. ¿Cuál es la gran enseñanza de la canción? Verso 5, verso 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. No es casualidad, hermano, que esto esté aquí. En los días oscuros no te dedicas a escuchar las voces del fracaso, ni de la tristeza, ni de la interpretación de la realidad que te ofrezcan los incrédulos. No escuches las voces de aquellos que no conocen a Dios, sino que predícate el Evangelio a ti mismo. ¿Cuál es la mayor enseñanza que traemos de este Salmo? Hermano, cuando estés triste, predícate el Evangelio, predícate la palabra del Señor, habla a tu alma con autoridad. Hermano, recurre a la única verdad absoluta que existe. Todas las otras voces entregan una versión de la verdad, pero la única verdad, la única realidad es la que viene de lo que el Señor nos ha dicho a través de su Evangelio. Dios es el único y verdadero Salvador. Solo Dios puede hacer lo imposible. Dios nunca falla. Y el salmista se decide a esperar en Dios, pues sabe que Él es su salvación. El hombre de Dios en su abatimiento se sostenía en la espera de aquel que vendría un día a dar salvación a los hombres. El salmista se recuerda: hay una promesa, vendrá un Salvador, y mientras ese Salvador viene, yo pongo mi esperanza allí de que vendrá y que de Él vendrá mi salvación. Y glorias sean dadas a nuestro Dios, hermanos, porque lo que esperaba el salmista a nosotros ya nos ha sido dado. Lo que él anhelaba tener, nosotros ya lo tenemos. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que el salmista no tenía cuando le escribía este salmo? Nosotros tenemos a Cristo crucificado, resucitado y reinando, y a nuestro favor. Y a este lado de la historia, a este lado de la cruz, sabemos, hermanos, cuál es el mayor fundamento de nuestra esperanza: Jesucristo crucificado por nuestros pecados. Verso 11 dice: salvación mía y Dios mío. ¿De qué otra manera el hombre puede ser salvo si no es a través de Jesucristo, hermanos? ¿Quién triunfó sobre la muerte? Y así, hermanos, la mayor arma que tenemos para vencer el desánimo y el abatimiento es y seguirá siendo siempre predicarnos el Evangelio a nuestros propios corazones. Somos muy buenos para decirle a los demás lo que han de hacer, pero nosotros debiésemos recordarnos a nosotros que también necesitamos el Evangelio todos los días, porque esto no es para los que llevan 2 meses en la iglesia, es para toda la eternidad, es para todos los hombres, los que son prominentes, los que tienen mucho que hacer en la obra de Dios, como aquellos que quizás se están integrando recién. Todos necesitamos el mismo medicamento, todos necesitamos el mismo remedio, todos necesitamos el Evangelio. Dice el libro de Romanos en el capítulo 8 del verso 31 al 35. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El Evangelio. Cristo siendo entregado por nuestra causa. Y luego dice: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y el resultado del Evangelio, hermanos, el resultado de la obra de Cristo, verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El Evangelio, muerte y la resurrección de Cristo. Hermanos, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y ve usted la enumeración del verso 35. Sin duda estas son buenas razones para deprimirse, pero ni aún estas pueden vencer el poder del Evangelio aplicado al corazón del Hijo de Dios. Y ahora volvemos a la pregunta del verso 2.
¿Se acuerda usted cuál era la pregunta del verso 2? Dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Que también se traducía, ¿cuándo vendré y veré otra vez el rostro de Dios? Hermano, la respuesta suprema a esa pregunta fue dada en nuestro Señor Jesucristo. Hermano, el rostro de Dios se dio a conocer en Cristo Jesús, nuestro amado Señor. Dice el Juan capítulo 1, verso 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús dijo, el que me ve a mí ha visto al Padre. Y Pablo dijo que cuando nos convertimos a Cristo, el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y cuando hablamos de imagen, estamos diciendo de la imagen perfecta, no una semejanza, no algo que pudiese ser asociado a, no, es la imagen real dada a conocer en Cristo de quién es nuestro Dios. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? A través de Cristo es posible. El Evangelio es la solución. El Evangelio es, hermanos, el remedio para nuestro desánimo. Sin duda es de esperarse que todo este tiempo de distanciamiento, hermanos, estos meses ya que llevamos sin poder juntarnos, muchos de nosotros empecemos a experimentar un vaivén de emociones. A estas alturas del destierro, quizás estemos teniendo días no fáciles y sintamos que una oscura nube se está posando en nuestros pensamientos. Quizás nos sentimos culpables de sentirnos abatidos. Vino este tiempo y este virus o esta pandemia nos separó de nuestros hermanos, nos separó de nuestras familias, nos separó de nuestros amigos, nos obligó a encerrarnos, nos llenó de miedo el corazón, nos quitó la libertad, nuestras fuentes de sustento y nuestro derecho a congregarnos. Y mientras nuestro corazón está tan vacío y solitario como se ve este templo, silencioso, pero querido hermano, proclámale a tu alma el Evangelio. Dile a tu corazón, espera en Dios, pues aún hemos de alabarle. Hay esperanza. Por lo tanto, cualquier alma abatida hoy, en este día, donde sea que estés, levanta tu rostro a aquel que es la perfección de gracia y misericordia. Sin duda, tiempos difíciles han venido y la sequía se ha presentado en el valle de nuestra alma. Pareciera que ya está todo a punto de morir, pero Dios es fiel. Y si Él nos ha dado a Cristo, ¿cómo no podrá dar nuevamente un gozo, paz y alegría a nuestras vidas? Hermano, ¿acaso Dios no podrá darnos un avivamiento? Si puso a su Hijo en la cruz para que no muramos en el infierno, ¿no podrá Dios hacer el milagro de que la paz llegue nuevamente al corazón del abatido? El Dios de misericordia, el Dios de gracia, el Dios nuestro, hermano, se muestra tan glorioso en medio de la noche más oscura del alma. Dios tiene poder para levantarnos, sí, espera en Dios. Viene el día, espera en Dios, alábale, adórale. Él es el gozo de nuestro corazón y canta y ora en medio de la noche, porque pronto vendrá un amanecer lleno de gozo, de paz y de consolación. Confiamos en el Señor, de que un día volveremos a estar en su presencia y que las tristezas serán consoladas, porque en Cristo se consumen todos los propósitos del Señor. Él es el rostro de Dios. Oremos. Padre Celestial, hoy nos presentamos delante de ti y nos gozamos en las virtudes de tus misericordias. Señor, no han sido tiempos fáciles. Han sido, Señor, momentos duros y tristes, de soledad, de abandono y de tristeza. Nuestra mente, Señor, nos juega malas pasadas. Nuestros pensamientos, Señor, se quieren rebelar contra tu palabra. Pero aquí, Señor, clamamos y anunciamos, no al mundo, sino que a nuestro corazón primero. Alma mía, espera en Dios. No te abatas, levántate, porque aún hemos de alabar a nuestro Salvador. De Él viene nuestra esperanza, de Él viene el consuelo, de Él viene la salvación. Oh Señor, tú nos puedes llevar del abatimiento a la esperanza, de la tristeza al gozo, de la oscuridad a la luz. Ten misericordia de muchos de tus hijos en esta mañana que están luchando contra la depresión, contra el desánimo y el abatimiento. Y Señor, coloca consuelo en ellos. Colócale, Señor, en su corazón la certeza de tu perdón y darles el valor y el discernimiento para saber a quién van a escuchar en medio de estos tiempos.
Te adoramos, Señor, y te damos gracias y te pedimos, Señor, que tu consuelo y paz sea derramado sobre la vida de tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Dios de gracia y paz le bendiga, amada iglesia. Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti.
Agradecemos al Señor este tiempo que hemos estado juntos y que hemos estado adorando a nuestro Dios y recibiendo su palabra. Quiero agradecer a cada hermano que se ha mantenido fiel constantemente todos los domingos y todos los días de la semana sintonizando nuestros medios digitales para ir a la palabra del Señor y alimentar su espíritu. Creo, hermanos, de que este tiempo está poniendo a prueba muchas cosas en nosotros. Y una de las cosas que más está poniendo a prueba es cuánta hambre y sed tenemos de Dios, cuánto anhelamos al Señor y cuánto queremos estar cerca de Él, cuánto amamos a nuestros hermanos. Yo le quiero impedir de que nosotros seamos capaces de revisar nuestro corazón. Si nos hemos acostumbrado ya al distanciamiento, si nos resulta fácil así, si nos resulta casi cómodo, hermanos, vayamos al Señor y pidamos que despierte nuestra alma a ese gozo, ese anhelo por la comunión de estar junto a su pueblo. Que el Señor bendiga a su iglesia. Le invito a que sigamos orando por nuestros hermanos que están pasando tiempos de necesidad. Les animo a que sigamos buscando más del rostro del Señor. Y pronto tendremos noticias acerca de la vida de la iglesia y confiamos que el Señor va a guiarnos de tal forma que seamos todos bendecidos y dirigidos en medio de estos tiempos de dificultad. Que la gracia y paz del Señor esté en cada uno de ustedes. Que el Señor bendiga sus vidas y sus familias y que esta semana sea una semana de mucha bendición. Un abrazo, amado hermano.